el escándalo del carpintero. Leamos Marcos capítulo 6, verso 1. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Queridos, el Dios que lo sabe todo, el Dios que conoce todas las cosas, preparó este momento y nos dejó escrita esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? El escándalo que produjo un carpintero. Era costumbre en Israel en aquella época que los hijos aprendieran el oficio de sus padres. Los padres les enseñaban a sus hijos el trabajo que ellos sabían hacer. Jesús eligió nacer en la casa de José. ¿Y a qué se dedicaba José? Se dedicaba a la carpintería. ¿Y cuál fue el efecto que produjo de que Dios naciera en una casa pobre? Díganme, ¿cuál fue el efecto? Aquí lo tenemos escrito. ¿Cuál fue el efecto de que Jesús levantara su obra en una casa de pobres, de una mujer campesina y de un hombre carpintero? ¿Cuál fue el efecto? Menosprecio. La gente no lo admiró, la gente lo rechazó. Esto sigue pasando hoy. Hay personas que se imaginan que Dios vive en palacios, pero eligió vivir en la necesidad. Voy a empezar del final hasta el comienzo. El mensaje que nos deja el escándalo del carpintero. Voy a empezar desde el final, versículos 5 y 6. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. El primer efecto del menosprecio es este: las insospechadas, ¿qué? Pérdidas. ¿Cómo así pérdidas? Sí, acabamos de leer en el versículo 5. Y Jesús no pudo hacer allí, ¿qué? ¿Qué no pudo hacer? Milagros. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate? Y así muchas personas de manera insospechada están sufriendo pérdidas. Yo pudiera contarte qué es lo que sucede cuando uno no menosprecia el llamado de Dios. ¿Qué pasa cuando tú y yo menospreciamos al carpintero, al que viene a manifestarse en esos lugares humildes? Yo te puedo decir que hubiera pasado conmigo si yo hubiera rechazado a esas señoras que me predicaron. Cuando yo estaba en el 6º semestre de la universidad privada que mis padres con esfuerzo lograron pagarme y a mi hermana, y yo estaba viendo la vida play, la vida loca, rumba, licor, drogas, inmoralidad. ¿Qué hubiera pasado si yo digo no? Porque ellas eran un par de señoras ancianas. ¿Qué pasa si yo digo esto no es para mí?
Lo mío es el rock. Lo mío es la fiesta. Lo mío es la moda. ¿Qué hubiera pasado? Yo no hubiera visto lo que he visto. Soy el pastor de mi familia. He casado a mi hermana. He casado a mis primos. Bauticé a mis padres. Dios me ha regalado un matrimonio feliz. Vamos a cumplir 22 años de casados. Tengo 2 héroes de hijos. He visto milagros asombrosos en esta iglesia. Tengo el honor de ser el pastor de una de las iglesias más hermosas de este país. Imagínate si yo hubiera rechazado todas esas pérdidas que hubiera tenido. Mis padres tal vez seguirían llorando a un hijo vago, irresponsable, que me perdía días y luego bastaba una llamada: estoy de viaje con los amigos, no me esperen, no se preocupen. Imagínate todo lo que me hubiera perdido si yo rechazo al carpintero, si yo rechazo al lugar donde Él me llamó. Voy a avanzar. Versículo 3 al 4. ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, menos entre su familia y en su propia casa. Y ahora estamos leyendo la razón de las insospechadas pérdidas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos perdernos de un milagro de Dios? Préstame atención, por favor. Jesús termina diciendo en verso 4: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, su familia y su propia casa. ¿Hay algún menos en ti? Yo puedo buscar a Dios menos en esa iglesia. ¿Hay algún menos? Yo puedo buscar a Dios menos servirle, menos eso de ir a una intercesión, menos ofrendar y diezmar para engañar a esos pastores. ¿Hay algún menos? Porque Jesús denunció un menos por el que no pudo hacer milagros allí, porque esa gente que lo conocían y que era su propia familia tuvieron un menos. ¿Te atreves a decirle al Dios eterno menos en? Yo me atreví, luché, tuve mi lucha para ser pastor. Claro que sí, porque pude terminar mis estudios, porque empecé una carrera en una super empresa, una multinacional. A los 6 meses recibí mi primer ascenso y era gerente de un distrito aquí en Colombia, de una región del país. Estaba viajando. Primera vez que salí del país fue con la empresa, Brasil, Venezuela, a hacer negocios, porque Dios me dio gracia. Y Él me dice: ahora quiero que seas pastor, Henry. Y yo dije: oh no, yo te amo, yo te sirvo, menos ser pastor. Yo te amo, yo te sirvo, menos dejar mi carrera, menos dejar mi trabajo. Señor, estamos esperando nuestro primer hijo. ¿Cómo voy a hacer esta locura? Luché, tuve mis luchas por unos días, sí. Les confieso, tuve que ayunar para aclarar mi mente y mi corazón. Y después del ayuno, mi mente fue aclarada. ¿Es acaso Dios más pequeño que una empresa? Yo reflexioné y dije: es imposible. El Dios que hizo el universo, el Dios que creó los océanos, lo llenó de vida, de misterios. Es imposible que Él me deje solo. Sea en la China, sea en Hawái, Inglaterra o el Garcés Navas, Dios puede hacer milagros. El rey más grande vino al mundo en el más humilde lugar. Dios hizo que su hijo naciera en un pesebre, pero en el pesebre hizo que le llevaran oro. ¿Por qué? Porque alineó las estrellas
Y 3 reyes del oriente observaron ese fenómeno astronómico y dijeron: algo debe pasar en la tierra, porque miren lo que estamos viendo en el espacio. Y se hicieron un viaje a través del desierto y le llevaron oro, incienso y mirra. Y con eso pudieron huir de Herodes, que quería matarlo, que le tenía envidia, que era un hombre con un cuadro psicológico psicópata. He estudiado las palabras de los profetas. De Belén saldrá un soberano que pastoreará a mi pueblo, Israel. La profecía habla de un niño. Anunciado por la estrella que hemos seguido durante meses. ¿Cómo que un niño? ¿No vienen a buscar a un hombre? No, a un niño. Alto. También aguardamos la llegada del Rey de Dios. Por años. Quiso matarlo, pero Dios hizo que en el pesebre le llegara ayuda. Entonces yo tomé mi decisión, porque Dios aclaró mi mente después de ayunar. Y dije: está bien, querido. Y desde esta iglesia en Garcés Navas he estado predicando en la radio, en la televisión, y más de 10 países he ido a predicar el evangelio. Dios es más grande que cualquier empresa. Él es más poderoso que cualquier circunstancia. ¿Sabes que la madera estuvo tan presente en la vida de Jesús? Le llamaron el carpintero, y no en vano. Su gran mensaje, Marcos capítulo 3 verso 9. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Jesús predicó desde la madera, se paró en una barca de madera. Juan 19:17 dice: entonces salió él cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Con la madera Jesús nos redimió, la cargó, y ahí llevó ¿qué? El castigo que tú y yo merecíamos. Ahí se llevó nuestra condena y la maldición, la cargó él con la madera. Mateo 21, 18 y 19. Muy de mañana, cuando Jesús volvía a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, dijo, y al instante se secó la higuera. ¿Sabes que todos los milagros que hizo Jesús fueron constructivos? Sanar, liberar, proveer peces, panes. Pero esta es la única vez que registra la Biblia que Cristo hizo un milagro destructivo: secar la higuera de raíz, un árbol de madera. ¿Y por qué lo secó? ¿Por qué hizo eso el Señor? No obedecía. La higuera no obedecía aquello para lo que el Creador la hizo. ¿Para qué hizo Dios la higuera? Para que dé higos, para que alimente a los hombres. Dios nos libre de ser maderas rebeldes. Dios nos libre de ser menospreciadores, porque el carpintero nos llama a una iglesia, porque el carpintero nos llama a servirlo, porque el carpintero nos está llamando a dar. ¿Tú eres un árbol de Dios? Sí. Él te creó, te compara con los árboles, y lo que sea que Él te encargó, quiere que lo compartas con otros. Finalmente, versículo 1 y 2. Salió Jesús de allí y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de dónde? De sus manos. Con esto terminamos. El carpintero cambia las pérdidas por milagros. La gente vio: Jesús hace milagros. Nosotros vemos grandes artistas de Hollywood convertidos, gente que ha salido del homosexualismo, de las drogas, del alcohol, y vemos grandes milagros. Sí, Él quiere cambiar las pérdidas por milagros. ¿Cuál es la razón de perdernos esa gracia? ¿Cuál es la razón que tú y yo podríamos perder los milagros? ¿Qué dice allí? ¿Por qué se perdieron los milagros? ¿Por qué? Por menospreciar el llamado, la iglesia, lo que Dios tiene para ti. Él me dijo que les dijera esto y yo se los digo: Él puede hacer milagros.
Pero requiere de la madera la obediencia. Requiere de nosotros que demos el fruto para el que nos creó. No quiero que te vayas a pasar una noche bonita el 24 y te olvides de este mensaje y cuentes un día la triste historia de que asististe a la iglesia, de que tuviste un familiar en la iglesia que te invitaba, que servía a Dios, pero tú lo menospreciaste y entonces no viste ningún milagro y llegues al final de tu vida y te espantes porque te llegó la muerte y te sorprendió sin Dios, sin Cristo. Ojalá no pase eso contigo. Quiero exhortarte a que le entregues tu corazón. No menosprecies más al carpintero. No menosprecies más este taller donde Dios te trajo para moldearte, formarte con el cincel, para a veces darte martillo, porque eso se hace un carpintero. Él martilla la pieza, él pone el cincel en la pieza, él pone el cepillo y la afina. Y hay gente que dice: no quiero que me cepillen más, no quiero que me den martillo. Pero de esa forma Él trabaja. De esa forma Jesús trabaja con sus piezas y Él hace milagros. ¿Qué está pensando Dios contigo y conmigo? Él no está pensando que comas, trabajes, tengas una cueva, una casa y te mueras. Él no está pensando en una vida así, de fútil, de vacía. Él está pensando, las cosas que Él hace es que te conviertas en un milagro para los que te rodean, que seas luz y guíes a otros a sus caminos y seas de bendición para otros. Él está pensando en eso. Tú eres creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios es un dador y Él quiere que tú des. Dios es luz y Dios quiere que tú brilles. Ese es el propósito de Dios. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.